Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Romanos capítulo 12, versículos 9 al 13. Aleluya. Espero que el frío me ayude, porque usted sabe que nosotros con esa sangre caliente de allá, así es que fluye bien. Aleluya. Señor, dame la libertad, tú sabes por qué. Romanos capítulo 12, verso 9. La escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esos versículos del 9 al 13, vamos a estar meditando sobre ello en un ratito. Padre, te agradecemos el que nos permita estar aquí en tu casa de oración, junto a mis hermanos, para compartir tu palabra. Ya te lo hemos rogado, que pongas en nosotros, por medio de tu Espíritu, la palabra necesaria, la palabra oportuna, para que tus hijos, que es nuestra intención, crezcamos hoy a la luz de tu palabra. Y también, si hay alguien aquí que todavía no ha dado el paso de fe para darte lugar en su corazón, que tú obres y hagas esa obra para gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Y mantenga su Biblia abierta ahí, porque el mensaje va a estar, pues los puntos van a ser los consejos, los deberes que Pablo menciona aquí en este capítulo 12 de su carta a los romanos. Digamos en principio lo siguiente. La carta a los romanos, ¿verdad?, es una carta muy especial, muy particular, porque ella tiene realmente un contenido de gran valor para lo que es la fe. Sin embargo, además de eso, además de eso, esta carta tiene una particularidad que yo quisiera en esta mañana resaltar. Y es que la forma en que Pablo presenta la carta llama la atención a los que estudian las Escrituras. Y es que, note usted, los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos, Pablo la dedica a escribir, a enseñar sobre las doctrinas de la salvación. En su gran mayoría, ¿no? La justificación por la fe, todo el pecado del hombre, el cristiano y la ley, todo ese tipo de cosas. En 11 capítulos, del 1 al 11. Ya finalizando el capítulo 11, Pablo
habla acerca de la salvación que Dios ha dado por su gran misericordia a los gentiles. Y claro, también a los judíos. De tal modo que no es, sería interesante, pero no es el punto, no es la parte ahora, que Pablo, por decirlo de un modo, se asombra por lo que Dios ha hecho al salvar a los gentiles y al salvar a los judíos. Y dice: ¡oh, profundidad de la sabiduría! Cuando él presenta, ¿verdad?, los elementos que presenta allí. Y cuando termina esa parte, entonces esa parte teológica, esa parte, si se quiere, instructiva, intelectual, entonces Pablo toma como otra dirección. Muy gentil, hermana, como siempre, ¿verdad? Muy amable. Déjeme abrirla por si en el proceso. Usted sabe cómo. Eso le pasa a los que pasan de 15. Para ponerme un poquito por debajo de lo que dijo el pastor ahorita, ¿verdad? Pero que es al revés. Pues bien, entonces él toma, hermano, otra dirección para seguir escribiendo su carta. Y lo que hace es, sencillamente, en los capítulos 12 y 13, hablar de cómo se pone en práctica lo que él ha dicho en los primeros 11 capítulos. Él dice: la salvación fue así, por la gracia de Dios. Pero diríamos acá. Por eso cuando él entra al capítulo 12, que es un versículo que el hermano lo estuvo aludiendo aquí en todas partes, porque el capítulo 12 de Romanos, cuando Pablo termina de hablar de la doctrina, dice: por tanto, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Y ese es un tema que fascinante. Presentar tu cuerpo en sacrificio vivo es agradar o adorar a Dios con cada acción de la vida. ¿Me escuchó? Eso es para mí de un contenido impresionante. Agradar a Dios con toda acción de la vida. Que ese es vuestro culto racional, vuestro culto entendible, vuestro culto inteligente. Que usted agrada a Dios, para decirlo de un modo, en lo como está ahora, en la forma que está sentado, agradar a Dios. En la forma que está escuchando, agradar a Dios. Esa es la verdadera adoración. Por más hermoso que sea un culto, no hay más adoración más hermosa que esa. Agradar a Dios cuando está tratando con el vendutero, cuando está tratando con el jefe. Agradar a Dios con tu caminar. Que todo el mundo diga: oh, pero mira cómo camina. O sea, sí, no importa. Pero para agradar a Dios, ¿no? ¿Entiende la idea? Agradar a Dios en todo el sentido. Los muchachos cuando tocan, los muchachos cuando cantan, el predicador cuando habla. Que todo sea como una alabanza al Señor. Bueno, si me provocan mucho hasta ni predico y voy por ahí. Pero bien, entonces, a partir del capítulo 12, Pablo empieza a hablar de los deberes del cristiano. O sea, ya le he dicho que son salvos. Ahora, para ustedes conservar esa salvación como debe ser, ustedes tienen una forma de comportamiento. Me captan la idea, me siguen la idea, ¿verdad? Ya les he dicho lo que hay y lo tienen en la mente y en el corazón ya. Y por cierto, traje este instrumento para decirle lo siguiente.
Sí, porque esa verdad bíblica, hermanos, puse 3 versículos aquí. Esa verdad bíblica de que el evangelio es no solamente escuchar, no solamente leer, no solamente captar la idea y asumirla. El evangelio va más allá. Y es que eso que está dentro de mí, el de afuera pueda verlo. Perdonen mi simpleza, ¿no? Que el de afuera pueda ver lo que yo realmente creo. En palabra del Señor, ser luz del mundo. Que cuando la gente ve a uno actuar, dice, pero Dios mío, y así es que actúan esta gente. ¿Puede alabar a Dios? No sé. No he dicho eso, no es. Entonces, y esa es una verdad consona con lo que la Escritura enseña. Por ejemplo, yo traje aquí unos versículos, tomé estos 3 rápidamente aquí. Por ejemplo, Juan 5:14 dice, Cristo hablando, él mismo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ustedes son mis discípulos, ustedes son mis amigos. Ya no lo llamaré más, ¿verdad? Sino que lo llamaré amigos. Vosotros sois mis amigos, dijo a los discípulos, pero es si hacen lo que yo hago, lo que yo mando. Y Santiago, es inspirado, el hermano del Señor, dice en el 1:22 de su libro, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y en el libro de Apocalipsis, Juan termina ya, terminando la Biblia, dice, bienaventurado el que lee. Pero no se detiene ahí. Los que oyen, no se detiene ahí las palabras de esta profecía, sino que guardan las cosas, obedecen las cosas en ellas escritas. Ya yo puedo sentarme, ¿verdad que sí? Y debo hacerlo. Hermanos, el evangelio es para vivirlo. Pero pastor, todas estas cosas yo he dicho para esto. Miren, una vez en mi iglesia, no, la iglesia que pastoreo, un miembro de ella, distinguidísimo hermano, predicó un sermón. Y yo no me acuerdo realmente del argumento del sermón, pero el mensaje era como tan chocante que guardé en mi memoria eso, ¿no? Lo guardé, pero no que me estoy acordando, sino que ahora cuando estaba meditando en el pasaje, me acordé. Y dije, oye, padre, ¿sabe cómo le puso el hermano? ¿Qué título le puso el hermano al mensaje que predicó aquella vez? Y ya voy a arrancar con el texto. ¿Qué hacemos con los mensajes que escuchamos? Así predicó él. Bueno, ya hemos visto así a grosso modo que lo que debemos hacer con lo que escuchamos, ¿verdad? Solo quise traer esto a colación para fijar más en la memoria y en nuestros corazones esta verdad. Ya dije ahorita que Pablo, en los primeros 11 capítulos, teoriza sobre la salvación. Por decirlo de un modo, perdonen a veces las palabras un poco toscas. Teorizar, insertar, ¿verdad?, los conocimientos en las personas, en el corazón, en la mente, etc. En los primeros 11, en el capítulo 12, cuando él empieza a hablar de los deberes del cristiano, o sea, de lo que le he dicho, se evidencia así. Él le habla de 2 grandes deberes. En el capítulo 12, del versículo 1
al versículo 8, yo empecé a leer en el 9, él trata allí de dos grandes deberes. El primer deber, el que le dije ahorita. El primer deber de un cristiano, que él menciona, no que sea el primero, pero pienso que a veces la Biblia pone las cosas en el orden que van, ¿no? El primer deber del cristiano es adorar a Dios con todo lo que hace. Y el segundo deber que él menciona, ya eso tiene su explicación, por supuesto, y el segundo deber que él menciona en esa misma dirección es el del hacer. El cristiano tiene que usar los dones que Dios le da, pero debe usarlo con eficacia. Esos temas yo los traté por separado, pero aquí ya lo hablamos, ¿no? O sea, todos ustedes han recibirán dones del Señor, pero esos dones deben ser utilizados de la manera adecuada, de la manera correcta, para que puedan ser eficaces. Y eso tiene sus explicaciones allí. Pero después que termina con esos dos deberes, él continúa con otros deberes que son de lo que yo he mencionado aquí. Primero, algunos lo llaman regla, otros lo llaman deberes, no importa, no lo hagamos. Lo cierto es que lo que Pablo menciona aquí son responsabilidad que tiene el cristiano. No es verlo así. Si es un deber es algo que uno realiza porque antes se comprometió con alguien a cumplirlo. Ese es un deber. Con la sociedad, con una persona, con lo que sea. Entonces, primer deber que mencionamos aquí, continuando con los deberes, el amor del cristiano debe ser sin fingimiento. Dígame. A veces los asambleístas somos así. A veces pedimos amenes, a veces compramos amenes, dice alguno. El amor del cristiano debe ser sin fingimiento. Dígalo conmigo. Note, lo primero que usted nota aquí es que hay que amar. Eso está claro. Pero el amor nuestro debe ser sin fingimiento. Este tipo de amor, hermano, del que se nos habla aquí, es que el amor nuestro debe ser sincero. ¿Sabe lo que es sincero? Es lo mismo que íntegro. Yo aquí hablé de integridad, ¿verdad? Sí. Íntegro. O sea, es un amor que viene de adentro. No es un amor de pantalla, como decimos por allá. No es una especie de hipocresía de amor. No es un amor fingido, te amo. Pero el cristiano cuando le dice a otro te amo, es porque de veras, no sé cómo dirían los mexicanos, te amo de verdad. Con el pecho, con el corazón. Bendito sea el Señor por siempre. Es un amor, hermano, que no mira con un ojo le dice te amo y con otro está mirando el interés. No es un amor como el que mostró Judas cuando fue donde estaba el Señor, ¿verdad? En los tiempos antes de ser tomado preso, y fue, y se le acercó al Señor y quizás con mucha elegancia fue y le dio un beso en la mejilla, que era cultura, una muestra de amistad, una muestra, ¿verdad?, de amor. Eso sí que el Señor, como lo sabía, le dijo, oye hijo, con un beso, con algo tan sagrado, con algo tan lindo, con algo tan digno, tú entregas al maestro.
tú me entregas a mí. Reitero, mi amor hacia ustedes, el de ustedes hacia mí, el de uno para con otros, debe ser un amor sincero. Un amor sin fingimiento. Puede seguir en el versículo que el segundo deber en la línea en que vamos tiene que ver con que el cristiano debe aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Alabado sea el Señor. Mire, aborrecer aquí en el texto no es quizás una palabra como la que uno utiliza, aunque decir aborrecer algo realmente, aunque uno lo diga sin el verdadero conocimiento, es una palabra fuerte. Pero aquí es algo realmente, corrijo, fuerte. Nótense, hermano, que no dice, por ejemplo, apártense de lo malo. No. Lo que dice es que debemos rechazar de plano el mal. Que veamos el mal como algo horrible, como algo feo. Esto nos dice claro que el cristiano debe odiar, por ejemplo, el pecado. Que a uno a veces trata el pecado como con un poquito de misericordia, ¿no? Ok, seamos misericordiosos con el que peca, sí, cómo no. Hay que serlo, mire, hermano, hasta lo último. A mí no me gusta que me hablen mucho. Sí, pero es a mí no me gusta mucho que me hablen mucho de las cosas de los hermanos. No me gusta eso. Porque lo primero que la Biblia dice que no debemos hacerlo. Es si tuve un hermano cometer algo y tú crees que está mal. Lo llama a una esquinita y le dice, mire, hermanito, mira, yo pienso como que hay, mire, tú me vas a disculpar que lo que yo voy a hacer, pero yo tengo que decirte esto, porque, ¿verdad? Calladito ahí entre ustedes dos. Pero el pecado hay que aborrecerlo, porque señores, miren, el pecado, mire dónde nos ha metido a nosotros. ¿Y usted cree que es fácil esto? Y aparentemente fue un pecadito, piensa uno, porque ¿qué es comerse una frutica? ¿Ve? ¿Qué es comerse una frutica? La fruta que fuera. Eso no es nada. El asunto está que el que dijo que no se comieran esa frutica es el soberano. Es el eterno. Y por más insignificante que veamos el pecado, debemos odiarlo, rechazarlo con toda la fuerza. Yo digo que Dios nos ayude, porque necesitamos esa fortaleza. Pero el pecado, hermano, debemos odiarlo de plano, verlo como feo, repito. Entonces, hermano, pero así como se odia el pecado, el texto dice que debemos seguir lo bueno. No podemos soltar lo bueno. Si se quiere, invirtamos las fuerzas. Odio, rechazo total al pecado, pero con esa misma energía enfocar a la mano derecha lo bueno. Yo pensé, cuando pensaba en esto, en el caso de Ruth y Noemí. Leo el texto y ya aparece que dice, cuando ya ustedes recuerdan la escena, cuando Ruth, ¿verdad?, se iba,
Noemí, perdón, se iba y Ruth quería ir con ella. Entonces dice que en el 1:16 y 17 del libro de Ruth dice que cuando ella le dijo como que se volviera con su cuñada, porque verdad ella ya era una persona vieja, que ya no había oportunidad para que ustedes saben la historia. Pero cuando ella le dice a Ruth que se devuelva, oigan cómo Ruth le contesta: que me devuelva, que te deje. Dice: no me ruegue que te dejes y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fuere, iré yo, y donde quiera que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Perdón. Así me haga Dios y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos, entre el bien y usted, entre el bien y yo. Yo debo aferrarme de él y no desprenderme jamás hasta que la muerte me llegue. Tan simple como eso. Eso es lo que quiere decir el texto, o una de las interpretaciones, porque los textos son inagotables. Bueno, eso es. Aborreced lo malo. Pero ese es un deber cristiano, eso no es, acuérdese lo que dije ahorita. Es un deber. Vamos con el tercero. Los cristianos debemos amarnos unos a otros, pero no con un amor barato. Hay un amor, verdad, que medio barato, ¿no? Quizá usted no entiende la expresión barato. Barato es que cuesta poco, de poco valor. Bien. Entonces, debemos amarlo, pero mire cómo dice el texto: debemos amarlo con amor fraternal. Es como un amor de hermanos. Y yo creo que aquí todos estamos conscientes que el fraterno aquí, del amor fraternal, quizás es el amor que existe entre hermanos sanguíneos. Porque salvo que no seamos anormales, nosotros no podemos amar con todo el corazón a nuestros hermanos carnales. Porque ¿quién no ama a un hermano? Eso de familia es algo sagradísimo, y eso es hasta incomprensible. Pero uno normalmente está listo para dar la vida por mamá, por papá, por el hermano, que sea. ¿No es así? Ay, estuvo débil el amén. Yo sé que no lo dijeron, pero yo sé que sí, es así. Eso lo sabemos. Entonces, mis hermanos, miren, esta clase de amor que Dios manda aquí a dar a nuestros hermanos, no es un amor frío, escribía yo aquí, ni un amor como sin sabor. Ay, no. Tiene que ser un amor caluroso, ferviente, ardiente. Un amor cariñoso, un amor tierno, un amor cordial. Aleluya. Como el que se le da a un ser querido, un familiar querido. Ay, cuánto uno ama a esos abuelitos. Ay, 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 ay. Ya yo ni me acuerdo de abuelo, pues yo hubo abuelo. Ya yo soy bisabuelo. Un amor cariñoso, un amor como el que se le da a un familiar cercano. Ese es el amor que Dios dice que nosotros debemos. Y ese amor ya, ahora agregándole a ese, adheriéndole a ese, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ese amor, si se quiere, sobrepasa, para decirlo de un modo. El amor suyo por el hermano debe ser un amor así. Tratarlo con cariño, tratarlo como una cosa que usted ama. No. Hay gente como que son medio ásperos, ¿verdad? Como que son crueles, ¿verdad? Entonces, hermanos queridos, amemos a nuestros hermanos de esa manera.
de manera tierna, como si fuera un niño de meses. Que Dios nos ayude. Cuarto deber, el cristiano debe, vaya conmigo leyendo el texto, verso 10. Debemos darle preferencia en cuanto a honra, debemos darle preferencia a los otros hermanos. Eso, pastor, eso es un poco, eso solamente en el Evangelio se ve. Por eso es que le decía que el Evangelio, hermano, después de uno conocer las verdades como las estamos conociendo aquí, debemos expresarlo hacia afuera para que el mundo vea realmente cómo es Dios. En cuanto a honra, prefiriéndolo. Usted no ve el pastor y yo aquí. Él me dice, pero en realidad es él. Pero él lo dice también con toda sinceridad para mí. Porque debemos preferirnos los unos a los otros en cuanto a honra. Usted debe considerar a cualquier hermano. Debe darle siempre la preferencia al hermano. En todo el sentido de la palabra. Y de hecho en nuestras ceremonias, en nuestro sacramento de la Santa Cena, por ejemplo, en nuestra liturgia, el pastor es al último que se le sirve. Digo, en cultura, en la de nosotros, por ejemplo, ¿no? Allá. Y eso que quiere decir es como que todos van primero y él es el último. Pero en la práctica, la praxis, como dirían ustedes los lingüísticos, el talante. Pero en cuanto a honra, hermano, debemos tener eso muy claro. Y yo le digo, hermano, ahorita hablaban aquí de Jesús, de ese pasaje excelso que hay en Filipenses, que dicen que es uno de los pasajes más grandiosos, porque es como un canto. Dice que Jesús se humilló hasta, pero ¿qué hizo Dios? Bajó hasta allá, pero después lo puso por encima de todo. Porque Jesús, hermano, Jesús no predicó nada que no practicara. Y cae muy bien en lo que digo acá. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, no de boca, de corazón. ¿Ven la idea? Entonces, hermanos queridos, yo aquí tengo miren, de la humildad se ha hablado mucho y se seguirá hablando, porque la humildad alguien la definió como las madres de las virtudes cristianas. Todas las demás virtudes, si la humildad no la impulsa, no llegan a desarrollarse. Miren, entonces, ahí yo aquí puse un ejemplo que voy a ponerlo. Se habla de un hermano, un santo hermano, esos santos hermanos que aparecen así como el hermano, ¿verdad? Perdóname la broma, no. Pero yo sé que es así, tú eres un hermano que se te nota, tú quieres adorar al Señor, quieres hacerlo como hay que hacerlo, motivando a la gente, hay que hacerlo. Porque uno cuando uno conoce a Dios, uno entiende que Dios es digno de toda alabanza y no hay fuerza que usted le... Óigame, a veces la gente piensa como que está haciéndolo su... Óigame, a usted le falta todavía. Por más que usted le entre. Ustedes han leído el texto de David, pero ven acá, Señor, ¿y por qué estoy diciendo todo esto? El caso de David, como llevaba el arca. ¿Han notado un complemento que pone? Dice, David danzaba con toda su fuerza. No era de qué. No. Lee el texto. En esa palabra yo me fijo. Dice, y David danzaba con toda su fuerza. Por eso fue que Milcal se puso, la pobrecita se dejó
engañar del otro. Entonces, hermanos míos, hubo un hermano aquí, un santo hermano, que era un catedrático, un rector, un hombre de ciencia, y una vez él formaba parte de un grupo que organizó una conferencia para el público, ¿no? Una gran conferencia, y él era parte de los que estaban dirigiendo la conferencia. Bueno, todo el mundo hizo su parte, él hizo la de él en la conferencia, y cuando el hermano se asomó, o sea, que bajó como salieron del lugar donde estaban saliendo las personas a presentarse al público, ya habiendo terminado la conferencia, cuando él salió, vamos a suponer que era de aquí, salió aquí, se veía aquí, desde que lo vieron que se asomó ahí, aplauso, exaltando al hermano porque lo hizo brillante. Y dicen que él hizo así, miren, cuando vio eso, no hallaban de meter la cabeza, hizo así y se puso a un lado y pasó el que venía detrás de él. Y cuando el que venía detrás de él se puso adelante, él empezó a aplaudir al que había salido delante de él, al otro que estaba atrás de él, entonces empezó a aplaudir a ese. Jamás le pasó por la cabeza a él cómo llevarse esa gloria. ¿Me entendió? Gloria al Señor por siempre. Vamos a la número 5, señora. Ayúdame a terminar. Ustedes acaban a las 11:30. Ok, bien. Para acabar aquí mismo. No, porque se puede cerrar. Porque no hay. El cristiano, hermano, en el versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso. Óigame bien, esto es un deber cristiano. Yo no estoy hablando aquí de cuestiones baladíes. En la Biblia nada de baladí, pero quiero que sepan que es un deber. Como dije ahora, usted siempre darle la preferencia al hermano. ¿Vamos claro? Así mismo estoy diciendo ahora que en lo que requiere diligencia o en lo que requiere urgencia, no se debe ser perezoso. A veces Dios y la iglesia necesitan que se haga algo. Eso es lo que quiere decir aquí. Cuando en la iglesia Dios ordena en su palabra y el liderazgo entiende que es tiempo de hacerlo, no se puede ser perezoso. Aleluya. Bendito sea el Señor. Es decir, cuando se demanda que hay que hacer algo, ya he dicho que el Señor lo ordena y el liderazgo lo ordena. Lo que hay que hacer es de inmediato, con entusiasmo, no con regañadienta, no. De inmediato, con entusiasmo, emprender lo que hay que hacer. Dígame a eso. Yo como pastor estoy hablando ahora. Dígame a eso. Sí. Cuando hay que hacer algo, hermano, hay gente que empieza a darle vuelta a la cosa para nunca hacerla. Bendito sea y es un deber cristiano, reitero, porque es la Biblia que dice aquí que no debemos ser perezosos. Aleluya. No debemos dejar pasar la oportunidad, hermano. Pues como dice el refrán, la oportunidad que se pierde nunca vuelve atrás. Nunca vuelve. Si dejamos pasar el día que señalamos para ya, ok, podremos hacerlo otro día, pero ya ese pasó. Así es que estemos todos atentos cuando en la iglesia se necesita hacer algo y que hay que hacerlo con urgencia, pues hay que hacerlo con urgencia. Aleluya. Eso es lo que la Biblia dice. Óigame bien, estoy hablando de aquellos que han oído el evangelio y han entendido el evangelio. Ese es el deber de ellos. Que todo el mundo allá debe ver que todo cristiano es diligente. ¿Verdad que sí? Aleluya. El cristiano debe ser diligente y no perezoso, aprovechando siempre bien el tiempo, porque debemos entender
que en el mundo, o el mundo es una batalla entre el bien y el mal, y hay que actuar con prontitud. Aleluya. Alguien dijo esta expresión. Ay, perdone. ¿Sabe que yo predico en un púlpito fijo? Sí, pero este es mucho mejor porque este tiene la... Y no, este excelente. Excelente. Entonces, hermano, alguien dijo, hermano, óigame esta expresión, hablando de no ser perezoso, de ser, ¿verdad?, presto para el trabajo. Alguien dijo que el cristiano puede consumirse, pero no se puede dejar oxidar. Diga conmigo, el cristiano puede consumirse, pero no puede dejarse oxidar. Aleluya. Vayamos al verso 11 también. Seguimos adelante. El cristiano, hermano, tiene que ser ferviente en el espíritu, en el servicio al Señor, y tiene un poquito de relación con lo anterior. Ese versículo me acuerda, mi amado pastor. Él siempre tenía ese. Mire, mi pastor era bueno, yo no puedo hablar de ese hombre, porque en la época mía, si en el país habían 5 hombres importantes en el evangelio, él era uno. Y le digo algo, ni siquiera bachiller era. Es más, le digo algo, yo creo que nunca llegó a la universidad, posiblemente porque escribía, porque antes los maestros se preocupaban porque uno escribiera bonito. Y había un método de escritura, método Palmer, que fue un método mundial para no escribir esa palabra. Y sobre todo para escribirle a las novias, ¿no? Perdonen el relax, ¿no? Sí, porque uno quería escribirle a la muchacha, era con la letra bonita, porque... porque pastor, hasta eso se ha perdido hoy. Yo digo, los muchachos no saben enamorarse, es una cosa que da pena. Estoy diciendo algo raro. Pero eso es una verdad. Yo digo, ¿qué manera es esta? Porque son como poco románticos. Ay, ¿qué es eso? Pero bueno, ese es otro tema. A ellos les gusta que uno ande por ahí. Pero... Pues sí, le decía, hermano, entonces, que debemos ser, hermano, fervientes en el espíritu. Esto quiere decir, escribíamos nosotros aquí, que debemos tener el espíritu al rojo vivo. Aleluya. Ser una persona que le ardan las venas, o sea, que todo su ser arda por la causa de Cristo. Fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Que le corra por las venas, man. Que no puede estar quieto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Señor, por ti. Que tiene que ir a tal sitio. Que tiene que parar. No hay que pensarlo 2 veces. Ahí está. ¿Qué fue? Ferviente en el espíritu. Ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Aleluya. Alabado Dios para siempre. Hacer las cosas con mucho entusiasmo para su Señor. En ese sentido debemos tener mucho cuidado, porque ahora la gente llama al entusiasta fanático. Ese hombre, si vi que no. Porque ahora el grito de batalla es: cógelo con calma. Que lo coja con calma, qué bueno, ¿verdad? Y el diablo está cogiendo ya lo suyo con calma. Fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Para el cristiano debe estar desesperado porque se haga la obra de Cristo, hermano. Desesperado. ¿Por qué? Aleluya. Pidámosle al Señor que nos permita que nunca se apague en nosotros el espíritu del servicio ardiente. ¿Me entendió? Paso al otro. Estoy hablando de deberes cristianos. Yo no estoy hablando de
de que usted, no. Eso es lo que da, eso es lo que pone en evidencia que yo soy un hombre salvo. Eso es lo que pone en evidencia que yo soy un hombre salvo. No es, y hay que hacerlo, venir a la iglesia, hay que hacer todo lo que se dice, pero no se, esto también hay que hacerlo. Alabado sea el Señor para siempre. Los cristianos, voy al versículo 12 ya, debemos estar gozosos en la esperanza. Esto significa que independientemente, y esto lo dio ahorita el pastor un poquito, significa que independientemente de la situación en que el creyente se vea, como no importa la situación en que nos veamos, debemos entender claro que Dios conoce, sabe al dedillo cuál es mi situación. Aleluya. Pero como conozco a Dios, yo tengo también que, así como yo estoy en esa situación, Dios conoce, pero también conozco su gracia, que me da siempre lo que no merezco. Pero también conozco su poder, que no hay nada imposible para Él. Aleluya. Entonces, al yo verme en la situación, gozosos en la esperanza, ¿no? A yo verme en la situación, yo puedo, si conozco su gracia, conozco su poder, conozco su misericordia, yo me gozo en ella. Porque sé que para mí hay esperanza. No hay situación en que el cristiano se vea que pueda decir, no tengo esperanza. Siempre, siempre, siempre habrá una esperanza. Aleluya. Y si en su soberanía, ¿cómo saben que Dios es soberano? ¿Saben lo que quiere decir esto? Que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere. Pero ¿sabe una cosa? Siempre lo hace bien. Bueno, como decía uno de los cánticos, decía aquí, creo que cantaban ahorita, ¿verdad? Todo lo hace bien. Entonces, mis amados hermanos, si en su soberanía Dios decide que en esa situación que usted está le conviene, Él lo deja, pero ni aún así se pierde la esperanza. Porque ¿sabe por qué? Porque para nosotros lo mejor está por venir. Lo que nos espera a nosotros, eso no tiene punto de comparación. Y ahí sí no me pueden provocar, porque ese es mi tema. Mi tema, pastor, es el de la vida eterna. Pero ese es otro tema. Siempre habrá esperanza. Gozosos en la esperanza. Que no le quite la situación, hermano, el gozo que usted tiene de saber que tiene a un Dios que es poderoso, que es un Dios lleno de gracia, que es un Dios lleno de misericordia, y que es un Dios que al final le ha de dar la vida eterna. Y el gozo no puede desaparecer nunca. Aleluya. Hay aquí un testimonio de una niña que yo también registré acá. Es una niña con 15 añitos. Y la niña de repente le dio una enfermedad y quedó como paralizada y ciega. Y está en el hospital y la niña escucha que el doctor le está diciendo a los padres, miren, ay, su pobre hija ya vivió los mejores años de su vida. La muchachita cristiana, educada en la fe, oye lo que dice el doctor. Le dice, doctor, si ella le está diciendo, doctor, mire, mis mejores años no han pasado. Mis mejores años están en el futuro, cuando yo vea el rostro de mi Señor. Oye, ¿usted cree que fue? No. A nosotros nos espera lo más grande todavía.
Ay, cuando estemos allá, usted me va, ¿sabe lo que usted me va a decir allá? Ya le digo que mi tema es la vida eterna. Allá usted me va a decir a mí cuando nos veamos, hermano Parra, si es hermano que vamos a llamarnos, o pastor Parra, lo que fuese. Porque, bueno, no voy a entrar ahí porque yo sé que ustedes van a... Lo cierto es que usted me va a decir, pienso yo, usted se acuerda una vez que usted fue a predicarnos allá de su país, usted, porque la gente piensa que uno se va a acordar de que de nada. Espérese un momentito. Yo le pregunto, pastor, si usted no se acuerda de nada cuando usted esté allá, y cuando estemos en el cielo nuevo y la tierra nueva, y alguien lo ve caminando a usted por allá, y le pregunta, Señor, ¿y quién es usted? Usted no sabe su nombre, usted no sabe quién fue su mamá, quién fue su papá, quién fue su país. ¿Quién es usted? Usted no es nadie. No, usted no es nadie. Pero no quiero entrar en ese tema. Lo que quiero decir es que nos vamos a acordar cuando estemos allá y veamos este cuerpo así, mire, transformado, glorioso. No ahora yo con mi dolor aquí, el pastor con el dolor aquí, usted con el dolor acá. Que veamos un cuerpo inmortal, inmortal. Y que nos veamos el cuerpo y él decía, mire, yo soy José. Y yo estoy aquí como estoy ahora por aquel que nos gobierna, porque en la otra vida él fue y dio su vida por mí. Y por eso lo voy a estar alabando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y usted me va a decir allá, ¿usted se acuerda, pastor, que usted, hermano Parra o lo que sea, Parra, José? Y usted estaba hablando de esta cosa, pero usted no me dijo ni la mitad. Porque mire aquello, yo, gloria a Dios. Y mire lo otro, gloria. Vamos a vivir de gloria en gloria, hermano, porque por imagínese usted, hermano. Bueno, pero ese es mi tema, pero eso es para hablarlo en privado. Porque... Entonces, mis amados, la niña reaccionó de esa forma. Dice, no, mis mejores años están por venir todavía, porque cuando yo vea a mi Señor Jesús, ahí es que yo realmente voy a vivir mis mejores días. Y debo seguir, voy al 8, nada más me faltan 3. Debemos ser sufridos en la tribulación, verso 12 también. Sufrido. Eso quiere decir paciente. Esperar en el sufrimiento, no desesperarse. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña. Y luego puso un cántico nuevo en mi boca. Claro, un cántico nuevo. ¿Cuál era el cántico nuevo? El canto que iba a salir de la experiencia en que él lo sacó de la desesperación. Un cántico nuevo. Ahora había que componer un cántico como él compuso, ese mismo que compuso el Salmo. ¿Entiende la idea? Aleluya. Entonces, amados, debemos ser sufridos en la tribulación. Esto quiere decir claramente que tenemos que enfrentarnos con la tribulación por causa de Cristo. Y esto así porque la lucha entre el bien y el mal, reitero, no termina mientras estemos en este cuerpo. Siempre vamos a tener dificultades. Podemos ser los mejores cristianos. Y yo siempre digo, pero a veces la gente hierra. Porque venga acá. ¿Quién ha muerto como Cristo? ¿Por quién? Lo insultaron, lo pisotearon, le pegaron galletas, le dieron ¿y era Cristo pecador? No. Ahora, eso sí, nunca abrió su boca. Paciente en el sufrimiento. ¡Aleluya!
Eso es lo que nos dice aquí este texto, hermano. La lucha entre el bien y el mal no terminará mientras estemos en este cuerpo. Pablo nos da ejemplo de esto. En el libro de los Hechos usted va a leer algo que Pablo dice así. Después de Pablo haberle dado una paliza, que lo dejaron como muerto en un lugar donde él iba a predicar. Cuando él se levantó de allí, miren cómo le dijo a los hermanos: hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. ¡Aleluya! Entonces, hermano, en lo que tiene que ver con el sufrir aquí, reitero, tiene que ver con la paciencia en la tribulación. Lo único que nosotros tenemos que asegurar, hermanos, que en la tribulación nosotros podamos mantener, ¿verdad?, la comunión con nuestro Dios, que Dios esté con nosotros, como decía el pastor ahorita, ¿verdad? Mantenernos, no importa, a veces no importa. Yo digo, Señor, cuando yo veo una situación un poco difícil, Señor, no importa lo que pase, no importa lo que sea, yo creo en ti, yo confío en ti, tú eres mío. No importa. Aunque me muera diciendo no importa. Y así es. Aleluya. Aleluya. Y un ejemplo que también uno puede poner de esto es el caso. Ay, pero Dios mío, no lo vuelvo a invitar, hermano, porque el hermano habla mucho. Yo puedo terminar aquí, nada más que el pastor me diga cabe. Ustedes recuerdan cómo soportaron, cómo los 3 amigos de Daniel que fueron echados al foso de los leones estaban allí paseándose en el fuego. Perdón, dije en el foso de los leones, en el horno de fuego. Estaban paseándose, ¿verdad? Y cuando Nabucodonosor se paró para ir a ver, me dice: ven acá, ¿cuántos fue que echaron al foso? 3, Señor. No, pues yo veo 4. Y el que está paseándose al lado tiene semejanza al Hijo del Hombre. Si Jesús está con nosotros, hermano, miren, no importa lo que pase o lo que esté pasando, lo que hay que asegurarse que Él está ahí con nosotros. Aleluya. Lo otro es verso 12 también. Señor, ayúdame a ser más breve. Debemos ser constantes en la oración. Hermanos queridos, este principio de ser constante en la oración Jesús lo enseña en el capítulo 18 de Lucas. No dejen de orar siempre. Le enseñó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y Jesús es un gran ejemplo de eso. Ahora, alguien se hace esta pregunta. Voy a leerlo porque esto es un poco jocoso, pero es una verdad. Alguien se hace la pregunta: ¿es verdad que hay cristianos que se le pasan días y semanas sin hablar con Dios? Cuando el cristiano deja de orar, se despoja de la armadura de Dios. Es fácilmente presa o blanco del ataque del enemigo. Aleluya. Quien no ora vive solo. Y no se sorprenderá si su vida se desmorona. Un predicador escocés, cito acá, decía esto: mi deber es pasar las mejores horas en comunión con Dios. No puedo abandonar en un rincón el asunto más noble y provechoso. Empleo en orar las primeras horas de la mañana, porque durante ellas no hay ninguna interrupción. No descuido el buen hábito de orar antes de acostarme, pero tengo cuidado de que el sueño no me venza cuando despierte.
cuando despierto en la noche, entiendo que si despierto debo levantarme a orar. La oración constante es evidencia de una buena salud espiritual. Que Dios nos ayude. Paso al número 10, el penúltimo. Debemos ayudar a los santos en sus necesidades. Verso 10, ¿verdad? Está allá, ¿no? Perdón, el verso 13, perdón. El número 10, pero el verso 13. Ayudar a los santos en sus necesidades. Con esto queremos decir, hermanos, que debemos compartir lo que tenemos para ayudar a los hermanos necesitados. Estoy hablando de deberes cristianos, yo no estoy hablando de una cosa que hay que hacerla. Aleluya. Este deber nos diferencia mucho del mundo, pues el cristianismo, pues abundan los que piensan solo en conseguir para ellos y nada para compartir. Sin embargo, el cristiano muestra que Dios vive en él si comparte con sus hermanos necesitados lo que tiene, así como lo dice Juan en su primera carta, el versículo 17. Dice Juan: pero el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, que es lo mismo que estamos diciendo a través de todo esto. Aleluya. A ver, hermano querido, la costumbre del cristiano al compartir con los necesitados ha dado lugar al siguiente dicho. O sea, la iglesia cristiana se distingue en el mundo por ser una iglesia que comparte con el necesitado. Usted y yo. Entonces, dice ese dicho cristiano, el cristianismo es una fe de manos abiertas. Fe, diga conmigo, fe de manos abiertas. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Entonces, yo aquí hice una pregunta. ¿Cómo están nuestras manos? ¿Así o así? Gloria al Señor para siempre. Que Dios nos ayude. Llego a lo último ya porque va a acabar. Pero no crean que hay que sacar el tema, porque Pablo sigue con otros deberes más abajo. Pero imagínense si yo me tomo todo esto aquí, nos vamos pasado mañana. Esperamos el año nuevo aquí. Miren, hermano. En el verso 13 hay un deber que finalizamos nosotros aquí en esta mañana diciendo: es el deber de practicar la hospitalidad. Aleluya. Esto significa que el cristiano tiene que estar dispuesto, escuche bien, a dar alojamiento al extranjero, al que va de camino, al desamparado, al indigente, en fin, al que necesite ese servicio, no debemos negárselo. Se dice que un hogar no puede ser feliz si es egoísta. Y como dijimos ahorita acerca de el dar a los hermanos, también hay un deber cristiano que se ha hecho también, a ese deber también se le ha puesto una frase que dice que el cristianismo, además de ser, ya dije ahorita, de manos abiertas, es también un cristiano, no solamente de manos abiertas, sino también de hogares de puertas abiertas. ¿Suena duro eso? ¿Qué va? Gloria al Señor. Que se ha pegado aquí esta hoja ahora. Que no quiere, bueno, eso quiere decir que acabaste.
Bueno, hermanos, miren. Hermanos, miren. Que el Señor nos ayude. Debemos acabar, y como le digo, esto no agota el tema porque en lo que sigue de los versículos hacia abajo, habla de deberes. Ay, hermano, usted se va a tomar el trabajito de leerse del 13 para allá, hasta el capítulo, lo que falta del libro, hasta los 16, que habla de deberes con la patria, deber con las autoridades y ese tipo de cosas. Porque él lo que hace, repito, es, hermano, decirle, los salvos ya saben que han sido salvos por las misericordias de Dios. Pero tienen que poner en práctica todas estas cosas que voy a mencionar. De modo, hermanos queridos, miren, las preguntas ya para finiquitar, como diría alguien, que yo hago al final solamente para recopilar, como dirían los buenos predicadores. ¿Es sincero nuestro amor hacia las gentes? ¿Lo amamos de verdad? ¿Aborrecemos realmente lo malo y seguimos lo bueno? ¿Amo a mis hermanos en la fe como a verdaderos hermanos? ¿Doy honor y preferencia a todos mis hermanos en lugar de buscar preferencia para mí? ¿Soy diligente o perezoso para hacer la obra de Dios? ¿Sirvo al Señor con entusiasmo o frialdad? Cuando estoy en una situación difícil, siento el gozo por la esperanza que tengo de que Dios me librará, o me entristezco por la desesperanza. Cuando la tribulación me asedia, tengo paciencia confiando en la intervención de Dios. Oro todos los días sin falta y no se me pasan días o semanas sin hacerlo. Oro todos los días sin falta o se me pasan días sin hacerlo. Cuando tengo o recibo bienes, ¿pienso en el necesitado o solo pienso en tener más? ¿Estoy dispuesto a brindar alojamiento cuando me sea posible y sea necesario a alguien? Hermanos queridos, ustedes han oído lo que yo he dicho. Y yo voy a terminar con una conclusión muy simplista. Lo que yo he dicho de seguro que llegó a sus mentes y posiblemente también a sus corazones. ¿Verdad que sí? Ustedes tienen esto, lo que yo he dicho, bien presente ahí. La tienen en la mente, en el corazón y dicen, sí, eso es así. Ahora viene el reto. Y termino con esta, repito, con esta conclusión simplista. Un buen hermano estaba en su iglesia escuchando un excelente sermón sobre, justamente, predicado por Jesús, el Sermón del Monte. El expositor vino y predicó excelentemente. Cuando él va saliendo a la puerta, el hermano va saliendo a la puerta, terminando ya el culto, todo el mundo alabando a Dios por el sermón, qué sermón tan tremendo. Él va saliendo y una hermana le pregunta, hermano, ¿aprendiste el sermón que se predicó? ¿Y sabe lo que le dijo? Voy a la calle para ver si lo aprendí. Que Dios nos bendiga. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744.
o puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.